Mis hermanos, si están listos, entonces vamos a continuar para ver si terminamos por lo menos antes de las 8 o las 9 y no más temprano. No se asuste que yo no aguantaría hasta esa hora. ¿Ustedes sí? Bueno, me alegró mucho. Felicidades, sí. Sí. Sigan ustedes solitos. Ok, nos encomendamos al Señor y continuamos. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre de toda gloria, te alabamos y bendecimos en esta tarde. Te damos gracias por este tiempo de almuerzo, este tiempo en el cual compartimos e incluso unos hemos descansado. Gracias, Padre, porque nos concedes continuar en este día conociendo y aprendiendo acerca de la novia de tu Hijo, de la novia de Cristo, tu pueblo, tu iglesia. Síguenos bendiciendo, Señor. Deseamos conocer lo que tu palabra bendita y santa nos dice sobre ella. Danos la iluminación de tu Espíritu y despierta en nosotros el fervor santo por el amor, pureza de esta novia de la cual nosotros formamos parte. Glorifica a tu Hijo, Padre, hoy, llevándonos a una comprensión doctrinal bíblica y santificadora. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Bien, nos encontramos viendo unos textos que nos muestran cómo es esto, en qué consiste esto de la apostolicidad, como de una forma práctica. Y este es otro texto. Voy a ir rápido porque aún nos hace falta más. Dice Pedro, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Esta es la apostolicidad, que a la iglesia, la memoria santa que siempre quiere tener, bueno, ¿qué es lo que han dicho los profetas, verdad? ¿Cuál es el mandato que nos fue dado por intermedio de los apóstoles? Judas 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Esta es la apostolicidad, y ya hemos visto, apóstoles son los 12 más Pablo, y profetas el resto de escritores de la Biblia. Segunda Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened, si es esa, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y cuando dice palabra o carta nuestra, se refiere a los apóstoles y profetas comisionados por Cristo. Primera Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Diferente a qué o de qué? De la que han dado los apóstoles. Primera Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, o sea, de la doctrina apostólica. Primera Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Y la doctrina de la que habla aquí Pablo es la apostólica. Primera Timoteo 6:3.
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿quiénes fueron los que nos dieron las palabras de Cristo? Él no escribió libros, no hay una grabación, no hay un MP3, no. Las palabras de Cristo nos fueron dadas por los apóstoles y profetas que comisionó él. Segunda Timoteo 4, 2 al 3. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que es lo que nosotros vemos hoy día. Hoy día usted predica estrictamente lo que la Biblia dice y no les gusta porque ellos quieren otras cosas que satisfagan los deseos hedonistas de placer que la sociedad tiene hoy día. Y si tú no hablas conforme a lo que ellos quieren, entonces ellos buscan, no sé, a un Benny Hinn, Joel Osteen y otros más, ¿no? Pero no les encanta esto. Tito 2:1, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que es la doctrina apostólica. Segunda de Juan, versos 9 y 10, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo? Pues la doctrina de Cristo nos fue dada por medio de los apóstoles. No hay otra doctrina. Bien, como yo les decía antes, la Iglesia Católica, ellos dicen que tienen sucesores de los apóstoles, y hoy día los carismáticos dicen que ellos tienen nuevos apóstoles. Pero así como la Biblia nos da los requisitos que la iglesia debe ver en un hombre que va a elegir como anciano o diácono, a la misma vez la Biblia nos da cuáles son los requisitos para ser apóstol, porque recuerden que en Hechos 1 hubo la elección de un apóstol que iba a reemplazar a Judas. Y si hoy día se van a seleccionar apóstoles, entonces ellos deben cumplir con los requisitos que la Biblia da. Y si usted va a Hechos 1, desde el verso 12, miren lo que pasa allí. O sea, yo una vez le pregunté a un hombre que se llama así y se pone ese título, y le dije, bueno, ¿y cómo fue la elección tuya? O sea, a mí me ungieron como pastor. Y la congregación vio que se cumplieran los requisitos que la Biblia da, porque si la Biblia no da requisitos, bueno, entonces, ¿cómo sabe uno quién es quién y quién no, verdad? O sea, no todo hombre que se pare en el púlpito debe decir, no, es que yo me nombro a mí mismo pastor. No, se necesita que haya un examen de que él cumpla, de que él tenga la cualificación, de que él tenga los requisitos. Los apóstoles fueron nombrados directamente por Cristo. Pero luego que Cristo no estaba, el único apóstol que la Biblia dice que la iglesia nombró se basó
en unos requisitos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo te revisaron a ti? ¿Que cumplías con esos requisitos? Y los requisitos están aquí. Hechos 1, verso 12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Cristo, y con sus hermanos. Dice el 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estos son los requisitos que los apóstoles ponen para que la asamblea, que allí está constituida por 120, esta asamblea elija, guiada por el Espíritu Santo, al que va a ser el reemplazo de Judas, al que va a ser apóstol. Y el requisito que pone Pedro, guiado por el Espíritu Santo, para el reemplazo de Judas, es que debe haber andado con el resto de los 12, aprendiendo el Evangelio directamente de Cristo, que lo haya visto y que lo haya acompañado durante todo el tiempo de su ministerio, desde el Evangelio de Juan hasta su ascensión, que sea testigo de la resurrección de Cristo y que lo haya visto ascender a los cielos. Si ponemos ese requisito, que es un requisito bíblico, ¿no?, que es la cualificación para ser apóstol, pregunto, ¿será que lo cumplirá hoy día alguien? No, ¿verdad? Marcos 16, 14 al 18, a la misma vez nos da otra cualificación. Marcos 16 es un texto que la crítica textual o lo que se puede denominar el método de interpretación histórico crítico y los expertos en alta crítica dentro del pueblo cristiano descalifican. Dicen que este texto no se encuentra en los manuscritos más viejos. Entonces encontramos versiones que se basan en el texto crítico, como es la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas y otras más. Y en inglés creo que casi todas, excepto la King James, todas casi se fundamentan en ese
en ese texto crítico, y entonces en algunas suprimen totalmente esto y usted lee, y es más, si usted va en inglés, bueno, creo que una de las que más se usa en el ambiente reformado, que es la Standard, English Standard, sí, Version. Hay unos textos de las cartas de Juan que usted ya no están, ¿no? No sé pero casi siempre o lo ponen en bastardilla, o sea, en esa letrica, ¿cómo es que le dicen? Sí, esa que es como medio acostadita, dando a entender, mira, si quieres leer esto, pues bien, pero esto no forma parte del original. Realmente es un tema de mucha discusión. Personalmente, pienso yo que aunque algunos de estos críticos bíblicos tienen buena intención con el fin de encontrar cuál fue el texto original, creo que es un abuso que alguien llegue a la conclusión de que estos textos no están en la Biblia simplemente porque en algunos manuscritos antiguos que encontraron no están estos textos, porque hay que tener en consideración, por otro lado, si los padres de la iglesia predicaron sobre estos textos, y si los padres en el siglo II, en el siglo III o en el siglo IV predicaron sobre estos textos, es porque estos textos se encontraban en los manuscritos originales, y se puede demostrar que buena parte, por no decir todos los textos que la nueva crítica cuestiona y que dice que no están en los manuscritos más antiguos, se puede demostrar que los padres de la iglesia predicaron sobre todos esos textos, mostrándonos que lo que hoy día está en lo que uno llama el textus receptus o el texto recibido, que es el texto griego del cual se hizo la traducción de la Reina, sigue siendo el texto más fiable. Yo no sé cuál versión usan aquí. 960. Les animo para que sigan con esa, no la cambien, ni por la Biblia de las Américas. Yo sé que es una buena traducción. Incluso la nueva versión internacional es una buena traducción de un mal original. Que eso es algo que tiene que, o sea, porque no, es que es una traducción súper, la Biblia de las Américas es una traducción espectacular. Yo sé que sí, es buena, súper, pero de un mal original. Y el mal original es el texto crítico que suprime algunos pasajes que los manuscritos que la iglesia de la Reforma y la iglesia patrística aceptó como parte de la Biblia. Y simplemente porque hace 100 años alguien en el Mar Muerto y en otras partes, en medio de una comunidad de gnósticos, halló unas versiones de la Biblia más claras, pues obvio, la iglesia despreció eso, porque eso eso mutilaba algunos textos, y la iglesia entonces no usó eso, y porque en los basureros del Vaticano encontraron algunos manuscritos muy viejos intactos, porque obviamente ni el Vaticano quiso usarlos porque eran unas malas versiones
Entonces hoy los hombres de ciencia bíblica dice que descubrieron lo último, y esto es que algunas partes de la Biblia no forman parte de la Biblia. Y creo que hay que tener precaución con ese cientificismo bíblico que se maneja hoy, y que cuando uno oye que usan esos términos técnicos dice uno, wow, estos hombres saben. Y si ellos dicen que Marcos 16, desde el verso 14 hasta el último verso, no están en la Biblia, entonces sí, amén, amén. No. Los padres de la iglesia predicaron sobre estos textos, y es una prueba de que esto sí se aceptó como Biblia. Dice en el verso 14. El 14, a ver, déjeme ver si es desde el verso 14. Ok, sí. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quiénes le está hablando Jesús aquí? Específicamente, Marcos se cuida de informarnos que esto se lo está dando a los 11. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ya hemos visto que Cristo aquí le habla a los 11. Dice Marcos que Cristo los reprocha a causa de su incredulidad. ¿Cuál incredulidad? Porque algunos de los 11 duraron mucho para creer que Él había resucitado. Recuerden que unas damas llevaron el mensaje de que Él ha resucitado, y algunos no creen. Incluso una vez se le apareció a los 10 sin Tomás, y Tomás no quiso creer, y él dijo, solamente creeré si estos ojos que se comerán los gusanos pueden ver los clavos y pueden ver esto. Y Cristo entonces los reprocha y les dice, ¿cómo es posible que ustedes no creen si yo se los dije? Y la Biblia misma lo dice. Bueno, les voy a decir algo. Les voy a dar una misión, y es que van a ir por todas partes anunciando mi evangelio. Y entre ustedes, los que creen que yo soy, los que creen que yo resucité, los que van a anunciar el mensaje de mi resurrección, como soporte de ese mensaje que ustedes van a dar, y para que les crean, yo les voy a dar la capacidad para que hagan señales milagrosas, únicas, como, dice él, echar fuera demonios en el nombre de Cristo, hablar nuevas lenguas, tomar en las manos serpientes, y que si beben veneno no les hará daño, y sobre todos los enfermos que pongan sus manos sanarán. Si bien es cierto que bajo la oración y súplica y ruego de la iglesia Dios sana, y Dios puede dar vida a alguien que está enfermo, aquí de una forma particular se refiere a esa capacidad
para que solamente usando el nombre de Cristo inmediatamente el enfermo se sane, instantáneamente, como nosotros vemos que pasó en Hechos. Pedro, Pablo y todos estos, simplemente con decirle al enfermo en el nombre de Cristo, sánate, e inmediatamente se levantaba. No es como pasa hoy, no sé si ven en la televisión, ¿no? Que empieza Benny Hinn o todos estos y pasan al paralítico y el paralítico empieza a medio caminar, pero está que se cae y no anda bien. No, ellos le decían al paralítico que fuera sano, y en el caso del paralítico que estaba en la puerta llamada La Hermosa, el texto dice que él saltó, o sea, no fue que como que se levantó todo, no, saltó, corrió y fue dando las buenas nuevas. Bueno, esto son las señales que le dio Cristo a los apóstoles, porque una cualificación, una forma de identificar a uno de los apóstoles era que tenía todas estas capacidades. Luego encontraremos a Pablo, que llega a la isla, ¿cómo se llamaba? La isla de Malta, si no estoy mal. Luego de un naufragio, una serpiente viene y lo muerde. Los indígenas de ese sector conocían que al que mordía la serpiente eso era en poquito tiempo, y ya. Y esperan y no le pasa nada. Y esperan y entonces dicen, no, tiene que ser hijo de los dioses, ¿no? Bueno, esto era una de las marcas de los apóstoles. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4, miren esto. Hebreo se fue de mi Biblia, se desapareció. No la encuentro ahora. Aquí está. 2, versículo 1 al 4. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Qué hallamos aquí? Aquí el apóstol Pablo, escribiendo esta carta, ¿sí la escribió él? Para usted sí. Para usted también. ¿Pruebas? Ahí mismo está. Yo, Pablo. Lo descubren otros, sí es cierto. Yo di una serie durante 5 años sobre esta carta y al principio sí, pues convencidísimo, esto no lo escribió Pablo. Por este texto que ya se lo voy a explicar, y porque casi nunca se usa aquí el nombre compuesto Jesucristo, sino Jesús. Y Pablo casi siempre usa o Jesucristo o Cristo Jesús, ¿verdad? Pero luego al terminar esta carta, ahí sí que quedé con dudas. Yo sí dije, puede que sí era Pablo. Puede que sí era Pablo. Puede ser, puede ser. Ok, dice aquí el que haya sido, no Pablo o el que sea, o más bien el Espíritu Santo. Dice,
Por tanto, es necesario que con más diligencia, lo que pasa en el capítulo 1 es que el autor reprende a los lectores de la carta porque ellos empezaron con Cristo, o más bien eran judíos, se convierten a Cristo, conocen a Cristo, disfrutan de Cristo y luego, a causa de las persecuciones, a causa de la influencia de ni siquiera de judaizantes, sino de judíos que vienen y les dicen: oiga, ¿cómo es posible que ustedes abandonaron la fe de sus padres? Una fe que está llena de ritos, una fe que tiene el templo, una fe que tiene a Moisés, a los ángeles, la ley, los patriarcas, sacrificios, un majestuoso templo. ¿Cómo es que ustedes abandonan esta fe tan antigua por una fe nueva que lo único que les da es un loco que se creía Mesías y que para colmo fue crucificado como un gran criminal? ¿Qué tienen ustedes? ¿Dónde está Moisés aquí? No está, no hay ley, no hay ángeles. Abandonaron todo, vuelvan a la fe de sus padres. Y algunos hebreos estaban seriamente pensando apostatar de la fe, es decir, abandonar el evangelio y volver al judaísmo. Y toda la carta se centra en mostrar la superioridad de la fe cristiana sobre la fe judaica y mostrar lo tonto que es abandonar a Cristo, abandonar las realidades celestiales que nos trajo Cristo para reemplazarlas otra vez por las sombras de la ley ceremonial. Y entonces en el capítulo 1, el autor de la carta le muestra que Dios dio la ley por medio de ángeles, pero que a pesar de que Dios dio su ley a Moisés por medio de ángeles, hay alguien quien es superior a los ángeles mismos, y este es Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces lo que él quiere decir es: ¿qué van a apreciar más? La ley que nos fue dada por medio de ángeles o de seres inferiores al evangelio que nos fue dado por Cristo por medio del mismísimo Hijo de Dios. Pero para que no fueran a irse contra la ley, él les deja ver que dice en el 2 que si toda palabra dicha por medio de los ángeles, y se refiere a la ley de Moisés, aunque en Éxodo no se nos cuenta que esta ley fue dada por ángeles, hay un salmo que sí dice que cuando Dios descendió al Sinaí con su ley, estaba rodeado de miles de ángeles. Y esto es lo que él usa aquí. Y él dice: si esa ley que fue dada por medio de las manos de los ángeles, todo aquel que violaba esa ley recibía su justo castigo, que era la muerte, él dice: ¿cómo escaparán ustedes si se atreven a despreciar ya no un evangelio dado por ángeles, sino un evangelio dado por el mismísimo Hijo de Dios? Y lo que él dice es: si ustedes desprecian el evangelio que nos fue dado por Cristo, la condena va a ser más grande que aquella que se le aplicaba sobre los que violaban la ley. Eso es un golpe mortal en contra del dispensacionalismo, que cree que el tiempo del Antiguo Testamento era el tiempo de la ley y de la ira, y que en este tiempo ni hay ley ni hay ira. No, aquí él dice: si en el Antiguo Testamento hubo ira por violar esa ley, mucha más ira habrá en este tiempo si rechazas el evangelio de Cristo. Y entonces dice él, verso 3:
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí unos ven la doctrina de la pérdida de la salvación, ¿no? Como que existe la posibilidad de que se pierda, pero no. Cuando él usa aquí el término salvación, se refiere específicamente al evangelio. Voy a leerlo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual es cuál aquí? Cuando él dice la cual, ¿a qué se refiere? A la salvación tan grande, dice la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Qué fue lo que anunció él? El evangelio. Aquí es lo que está hablando es del evangelio. Y él dice, ¿cómo escaparán ustedes si descuidan el evangelio? Que es una cosa tan grande, el cual fue anunciado primeramente por Cristo y después nos fue confirmado por los que oyeron. ¿A quién se refiere aquí con los que oyeron a Cristo? A los 12. A los apóstoles. Pero ¿cómo nos fue confirmada? Dice el verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Según este texto, ¿para qué fueron dados estas señales de Marcos 10 y 16? ¿Para que estén siempre con la iglesia? No. Fueron dados con un fin, con el fin de confirmar la palabra que estaban predicando los primeros predicadores evangélicos, que fueron los apóstoles. Luego que los apóstoles mueren, ya no se necesitaban más. ¿Por qué? Porque ya no había que confirmar ningún mensaje nuevo. El mensaje nuevo ya había sido dado y había sido confirmado por las señales que Dios le dio a los apóstoles. Ahora, esto es algo serio, porque esto lo que nos lleva entonces a pensar es, si Dios hoy está dando dones milagrosos, como algunos creen, y los dones milagrosos fueron dados como confirmación de esa revelación nueva que Dios estaba dando por medio de los 12, si Dios da hoy dones milagrosos, entonces lo que implica es que Dios está dando nuevas revelaciones hoy. Si ven la conexión, aquí está claro. Marcos 16. Por esa razón voy a decirles algo más. Espero que me vuelvan a invitar, ¿no? Hoy día, dentro de lo que se llama el gran campo, el gran espectro reformado, hay algunos que están planteando que no encuentran ningún sustento bíblico para decir que los dones milagrosos cesaron con la muerte de los 12. Y algunos, no me gusta dar nombres, no los voy a dar, pero algunos que ustedes, creo yo, que leen mucho y que escuchan mucho, y también en la congregación donde yo soy pastor, sé que están unos que lo leen mucho y hay cosas buenas. Yo no digo que no, que se pueden rescatar. Están insistiendo en decir que la verdadera teología reformada debe enseñar que la doctrina del cesacionismo es decir, que los dones milagrosos como los dones de lenguas, profecías, sanaciones y todo esto cesaron con la muerte de los apóstoles. No es una doctrina bíblica, porque ellos dicen que Dios puede estar dando hoy esos dones. Entonces, cuando usted oye que ellos dicen eso, si usted va y les dice, o sea, eso significa que Dios está dando nuevas revelaciones hoy, ellos dicen, no, yo no estoy diciendo eso. Pero sí están diciendo eso.
Porque la Biblia dice que estos dones milagrosos o señales fueron dadas por Cristo a través del Espíritu Santo a la iglesia para confirmar las nuevas revelaciones que ellos dieron respecto a Cristo. Hoy no estamos recibiendo ninguna revelación nueva. Hoy solamente nos sustentamos en lo que los apóstoles y profetas enseñaron y no necesitamos en consecuencia señales milagrosas que confirmen eso, porque eso fue dado una vez y para siempre. Mira, el autor de la carta a los Hebreos, que posiblemente escribe muy avanzado el siglo I, él habla de estos milagros como algo pasado. Miren, testificando Dios juntamente con ellos, y eso es por lo que están unos que creen que el que escribió esta carta no fue Pablo, porque el que escribe esta carta se presenta a sí mismo como un creyente de segunda generación, que ya había pasado una, que fue la generación de los apóstoles, y que él ya no estaba en esa. Y él habla en pasado, hablando de cómo esas señales fueron dadas como una confirmación de la primera predicación del evangelio. Bien, segunda a Corintios 12:2. Dice Pablo: segunda a Corintios 12:2. No sé si escribí bien esto. Mejor dicho, creo que no lo escribí bien. Ok, bien. Vamos a pasar. Es que yo no les puse eso. No les puse esto. No, ya lo encontré. Está aquí. Segunda a Corintios, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Y todos esos que están allí. Bueno, algo que, oiga, es que el engaño es una cosa. Como ya algunos de los que se llaman apóstoles hoy saben que los reformados tenemos todo el sustento bíblico y ya se los he mostrado, y eso que no se los he mostrado todos, entonces están unos que dicen, no, es que no se confunda. Yo no soy apóstol de la clase de los 12, sino que yo soy apóstol de la clase de Pablo. Porque Pablo, efectivamente, él no anduvo con Cristo, ¿cierto? O sea, él no cumple, o al menos no cumplía con el requisito que se puso en Hechos 1, ¿verdad? Sí recuerdan, que haya caminado con Cristo desde el bautismo de Juan hasta su ascensión. Pablo no cumplía con eso. Él no conoció nada de Cristo sino luego de la resurrección. Así que ellos dicen, no, yo sé que yo no cumplo con los requisitos que da Hechos 1, pero yo sí cumplo con los requisitos por los cuales Pablo fue nombrado apóstol. Veamos a revisar si lo cumple. Bien. Mire, bueno, es un texto demasiado largo y deseo tocar otros temas, pero si ustedes en su casa tienen la oportunidad, lean este texto, lean Gálatas 1:11 al 2:10 y Primera a Corintios 15 del 1 al 11. Allí Pablo hace una defensa de su apostolado. Mira, la iglesia apostólica fue tan seria en este tema
de a quién reconocían como apóstol, que cuando Pablo va donde ellas y escribe, dice, es que yo soy apóstol, inmediatamente la iglesia reacciona y dice, oiga Pablo, ¿qué te pasa muchacho? No te apresures tanto. ¿Cómo así que tú eres apóstol si tú no anduviste con Cristo desde Juan hasta su ascensión? Y Pablo tiene que escribir casi en todas sus cartas una defensa de que él sí debe ser reconocido y aceptado como apóstol. Creo que esa fue una de las grandes luchas que él tuvo y lo vemos en muchas cartas defendiendo su apostolado. Y en parte no creo que es porque las congregaciones fueran malas, no, es que ellos se tomaban en serio esto, tanto que Cristo en las cartas de Apocalipsis escribe a una iglesia y la felicita, y él dice, porque ustedes examinaron a todos los que se dicen apóstoles y los hallaron falsos. O sea, la iglesia apostólica no era que alguien se levantaba, oh, yo soy el ungido y qué tal. No, mijo, muéstreme cuáles son sus cualificaciones. Si me las muestra, le creo. Si no, no le creo. No es como hoy, ¿no? Hoy día cualquiera se autonombra pastor y ahí van. Y Pablo aquí en estas cartas, él muestra por qué él es un apóstol. Entonces, si hoy día alguien se cree apóstol de la clase de Pablo, entonces debe cumplirlos. Uno, Pablo presenta el sufrimiento por Cristo como una prueba de que él es un apóstol de él. Mira, él dice que fue azotado no sé cuántas veces, en cárceles, en hambre, en ayunos, en naufragios. O sea, su vida fue marcada por esa abnegación y sacrificio hacia Cristo a tal punto que su vida no le importaba. ¿Será que podemos decir eso hoy del apóstol Benny Hinn? ¿Del apóstol Kenneth Copeland? ¿Del apóstol Kenneth Hagin? ¿Dónde viven ellos? ¿Apóstala o apóstata? Ok. Sí. ¿Cuáles son los sufrimientos que ellos tienen? Que tienen que tener guardaespaldas porque tienen tanta plata que se descuidan. ¿Cierto? Tienen que preocuparse porque tienen que pasar los dólares de la cuenta en tal parte para tal parte porque es que ya la rentabilidad no es son sufrimientos muy grandes. Mire, son falsos apóstoles. Falsos es lo que dice la Biblia. Pablo, escribiéndole a los Gálatas, él dice que él es apóstol porque una marca del apóstol es que el evangelio no lo aprende de nadie, sino directamente de Cristo. Por eso fue que en Hechos 1 se exigía que el tal hubiese andado con Cristo desde el evangelio de Juan, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Cristo. ¿Por qué? Porque se necesitaba que él hubiese escuchado directamente el evangelio de Cristo, porque él iba a ser testigo presencial de él. A él no le contaron nada, él lo oyó directamente. Y Pablo, narrando su conversión, él dice que antes de ir a los apóstoles, él se fue para Arabia y estuvo allá 7 años y posiblemente allá durante todo ese tiempo recibió revelaciones del tercer cielo. Cristo mismo se le apareció y él dice, yo lo vi, él se me apareció, él me enseñó lo mismo que le enseñó a los apóstoles durante 3 años, a mí me lo enseñó todo e incluso me enseñó cosas más grandes que yo se las voy a contar en mis cartas. Así que Pablo tiene pruebas fehacientes
de por qué es un apóstol. A causa del sufrimiento por Cristo, a causa de que él vio al Cristo resucitado, así como lo vieron los 12, y a causa de que él fue instruido en todas las cosas del Evangelio por Cristo mismo. ¿Podrá decir alguien hoy qué ha pasado con él? Que ha visto a Cristo, que aprendió el Evangelio de él. Ok, sí, están unos que han dicho eso. Joseph Smith, él dijo que a él se le presentó, bueno, no que se le presentó Jesús, pero sí que se le presentó un ángel. Moroni. Los fundadores de los testigos, la fundadora de los adventistas, todos ellos han dicho que se les apareció algo y les dio una nueva revelación. Pero todo eso es falso. Bueno, sí se les apareció algo. Se les apareció aquel que se viste de ángel de luz. Y lo que ellos creen es distinto a lo que la Biblia dice. Así que nadie puede ser hoy apóstol ni de la clase de los 12, ni de la clase de Juan. Pero la cosa no es tan fácil, no la tenemos tan fácil, porque van a decir, y a mí ya me ha pasado esto, y dicen, sí, ok, hoy nadie puede ser apóstol de la clase de los 12, nadie puede ser apóstol de la clase de Pablo, pero sí puede ser apóstol de la clase de Bernabé y de la clase de Jacob. Qué cosa, ¿no? O sea, está uno dando y por algún lado salen con la... Mire esto, Hebreos 3:1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué aquí en Hebreos 3:1 se le llama a Cristo apóstol? Porque apostolum en griego significa textualmente enviado. Cuando un rey enviaba un embajador, el embajador de este rey iba en representación de él y él era un apostolum, él era un apóstol o enviado de ese rey. En ese sentido, en la Biblia a Cristo se le llama apóstol. ¿Por qué? Porque él es el enviado del cielo. Él es el emisario, el embajador del cielo, quien vino a esta tierra a representar al cielo. Hechos 14, versículo 4. Hechos 14, 4. Dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, espera un momento que yo sí estoy bien. Sí, listo. Y el verso 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voz. Ve, Bernabé era un apóstol. Qué lío, ¿no? Pero no hay lío. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y en griego tenían unos términos precisos para hablar acerca de ciertas funciones. Es como cuando en Romanos capítulo 12 el apóstol dice que le saluden a la diaconisa Febe. Pablo no está diciendo en ninguna parte que las mujeres puedan o deban ser
ordenadas como diaconisas, porque si nos queda tiempo, luego vamos a ver, no sé si nos va a dar tiempo, que uno de los requisitos que los apóstoles pusieron para ser diácono es que fuera varón. Entonces, ¿que hay una contradicción? No, el apóstol escribe en griego. Y en griego el término que se usaba para decir servidor era diáconos. Y entonces Pablo habla de la servidora Febe, como así muchas damas, y creo que ellas se especializan en servir en las cosas del templo, en arreglarlo, en atender a los pobres, a los que tienen hambre, y en ese sentido uno puede hablar de muchas diaconisas que la iglesia tiene, pero como nosotros no hablamos griego, sino que hablamos castellano, decimos las servidoras, no como un título, no como una ordenación, no como un oficio, sino más bien como un servicio que ellas dan. Y eso mismo pasa aquí y en otras partes. A los emisarios apostólicos como Bernabé, el único término que existía en griego era decirles apóstoles, no porque fueran apóstoles de Cristo en el sentido que eran los 12, no porque fueran apóstoles como Pablo en el sentido de autoridad, sino porque ellos eran enviados. Es más, los misioneros que hay hoy, que se envían a otras partes, si habláramos griego, en vez de decirle misionero, se les daba el nombre de apóstoles con A minúscula, en el sentido de que ellos son enviados. Pero un misionero que va a otras tierras a plantar el evangelio, que sufre a causa del evangelio, habrá aprendido tanto la humildad que no aceptaría nunca que se le llame apóstol. Y los que reclaman hoy este nombre no han pasado por eso. Bueno, ¿qué inquietudes hay? Porque voy a cambiar de tema. Sí, sí, hermano. Esto que hace se hacen llamar apóstoles, que hacen milagros. Entonces, ¿es un milagro? Bueno, hay que ver allá, ¿no? Y examinar si sí son milagros o no. Como hay tanto fraude, yo no sé si es que están allí haciendo algo, ¿verdad? No sé quiénes vieron un especial que sacó un canal de televisión norteamericano investigando los milagros del Benny Hinn. No me acuerdo qué canal fue. Y en compañía de médicos, científicos, pastores y teólogos, hicieron un seguimiento y fueron a una de las campañas que él hace y se sanaron miles, porque eso pasan en cantidades, ¿no? Y cuentan y que me sanó y que cáncer en el útero y que no sé qué y que eso. Bueno. Entonces ellos le escribieron luego bueno, es lo que ellos cuentan, no voy a referirles lo que ellos cuentan. Yo tampoco es que crea mucho en la televisión. O sea, ni en noticieros, ni en nada de eso, porque ellos se comprueba que manipulan todo. O sea, solo creo en lo que Dios dice, hermano, porque es que este mundo se corrompió impresionantemente. Bueno, y creo en lo que me dice también Ricardo. Hicieron el seguimiento, bueno, se comunicaron y le dijeron, mira, vimos que en la campaña pasaron testimonios de sanaciones de no sé cuántos, cientos. Necesitamos que nos manden unos 10, que nos envíen los datos de algunos de esos que se sanaron. Vamos a hacer un seguimiento. Dicen ellos que el ministerio de Benny Hinn se demoró varios meses para enviarles los nombres, si no estoy mal, de 7 personas.
Pues ellos se sorprendieron que si se sanaron cientos, ¿por qué solo 7? Ellos presuponen que fue que se tomaron el tiempo para comunicarse, es lo que ellos creen, ¿no? Comunicarse con cada uno de estos y ver quiénes realmente sí estaban sanos, porque bueno, era una investigación que iba a salir en la televisión de todo el mundo, ¿no? En conclusión, para no hacer este cuento más largo, al final, creo que 2 de esos 7 habían muerto de la enfermedad que se les dijo que ya estaban sanos. 3 estaban graves porque en la campaña se les dijo que en muestra de fe de que si eran sanos de la palabra de fe que se les había dicho, tenían que suspender toda medicación y estaban re graves. Y creo que quedaba 1 o 2 o sea, en fin, ninguno estaba sano. Ahora, una persona por ese efecto placebo de lo que le dicen o de la emoción, se puede sentir bien temporalmente. Hemos escuchado de gente que dice que se sana en un concierto de heavy metal. Sí, ¿por qué? La emoción de todo el estruendo ese de la batería y bueno, todo eso que ellos usan, la emoción hace que en el momento la adrenalina está alta y se les olvida todo y se sienten bien. ¡Wow! Ya estoy bien, ¿no? Pero luego que el efecto placebo pasa, vuelve la enfermedad. Y creo que eso pasa mucho en campañas. Pero quiero decir algo. No niego, porque la Biblia no me dice eso, no niego que Dios en todos los tiempos haga milagros en respuesta a la oración y la súplica de su pueblo. Y un testimonio claro soy yo. Hace 1 año y 1 mes, yo estaba en una clínica y los médicos no daban un peso por mí. El pronóstico que ellos daban era de muerte. Y el pueblo de Dios clamó. En Medellín, en Colombia, yo sé que aquí en República Dominicana, en portugués, en inglés, en francés, incluso supe que algunos miembros de la embajada norteamericana en una nación de África que son cristianos estaban orando. Y Dios escuchó. Y en contra de todo pronóstico médico, estoy aquí hoy. Puedo decir, Dios hace milagros hoy. No porque un hombre en particular tenga un don, no. En respuesta a la oración y el clamor de su pueblo. No se me olvidará. No sé si esta hermana Carmen Lena, allá donde Guillermo, ella le dio cáncer en la sangre. ¿Cómo es que se le llama? Leucemia. Estaba en el hospital. Su madre me llamó y me dio a entender, mira, ya yo estoy resignada a que ella se va a morir. Y la iglesia local, cada uno desde su casa, clamó y Dios la levantó y hasta el día de hoy no le ha vuelto el cáncer. Y de eso hace más de 10 años, más todavía. Dios hace milagros hoy y responde el clamor de su pueblo. Pero eso es una cosa. Otra cosa es que alguien diga que tiene el don para hacer eso. Sí, hermano. O sea, como decía ahorita, eran las señales del mensaje que ellos llevaban. El día de hoy, que estos supuestos que hacen estas señales, simplemente a cualquier
sano y el que sigue. Él es Vete. sano y el que sigue. Él es sano y el que sigue. O sea, una gran diferencia. No hay Eso es una cosa. cuidado, no hay seguimiento, no hay nada. Que Dios tenga misericordia de este pueblo. Ok, vamos a descansar. Si no hay más preguntas, descansamos. No nos vamos a demorar mucho para ver si puedo terminar todo. ¿Listo?